Los bancos de condensadores. En electricidad y electrónica, un condensador o capacitor es un dispositivo pasivo capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas, en situación de influencia total, separadas por un material dieléctrico o por vacío. Las placas sometidas a una diferencia de potencial adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga. ¿Dónde instalar un banco de condensadores? Los bancos de capacitores son equipos que regularmente se instalan en los sistemas eléctricos tanto en baja como en media y alta tensión, ya que son de utilidad para corregir el factor de potencia y evitar las penalizaciones que las empresas suministradoras de energía imponen. Mejorar el perfil de voltaje, principalmente durante condiciones de arranque de motores o conexiones de carga de gran magnitud. Cuando se emplean como parte de los filtros armónicos, ayudan a reducir las corrientes armónicas que circulan por la red eléctrica, evitando pérdidas eléctricas y desgaste en los equipos. ¿Qué sucede cuando se instala un banco de condensadores? Una alta demanda de energía reactiva puede ser causada por varios factores, pero las causas principales son equipos que crean campos magnéticos para funcionar, como alumbrado, climatización, frigoríficos, motores, etc. La energía usada para crear el campo magnético requerida por estos aparatos para funcionar sobredemanda su sistema eléctrico y el de la red suministradora. Si no se instalan los equipos adecuados de compensación de energía reactiva, como condensadores y filtro armónico, su sistema eléctrico puede verse sujeto a una alta demanda de energía reactiva. Un banco de capacitores o de condensadores toma energía eléctrica de la red y la almacena en forma de campo eléctrico. Una vez cumplen el ciclo de carga, entregan o descargan dicha energía como una corriente capacitiva que compensa la corriente magnetizante que consumen las cargas inductivas. De esta forma, se establece una disminución de la energía reactiva que consumen las cargas inductivas, la cual tiene un costo relativamente alto en la factura de compra de energía. Otro beneficio técnico es disminuir la corriente total consumida por la carga y de esta forma se mejora la regulación de voltaje. Hay dos formas de operación o funcionamiento: bancos de condensadores de forma permanente a la red y bancos controlados de forma automática, para conectar cuando se necesiten y desconectarlos cuando no se requieran. Este momento depende de la lectura que el dispositivo de control haga de las variaciones del factor de potencia. Para unos valores preestablecidos del factor de potencia, el control ordena la maniobra de conexión y la maniobra de desconexión. Cuando los bancos de condensadores están desconectados de la red, ellos drenan o disipan su energía almacenada en unas resistencias internas o externas que ellos poseen. Esto es por razón de seguridad. Un condensador cargado es una fuente de voltaje. En el caso de los bancos de condensadores controlados automáticamente, el dispositivo de control ordena la conexión y desconexión de dichas resistencias disipadoras en el momento adecuado. Las conecta cuando el banco sale de servicio y las desconecta antes que el banco entre en operación. Componentes de un banco de condensadores. Un equipo de compensación debe ser capaz de adecuarse a las variaciones de potencia reactiva de la instalación para conseguir y mantener el coseno de phi, o sea el factor de potencia objetivo de la instalación. Un equipo de compensación está constituido por 5 elementos, los principales: los condensadores, los contactores, fusibles, ventiladores e interruptor de paso fijo. También existen bancos de condensador automáticos, en los cuales se componen de otros equipos, como por ejemplo el regulador de factor de potencia, también llamado controlador de factor de potencia. Su función es medir en tiempo real el factor de potencia de la instalación. Si este es distinto al factor de potencia objetivo, dará las órdenes a los contactores a través del accionamiento de un relé para intentar aproximarse lo más posible al factor de potencia objetivo, a través de la conmutación de condensadores conectados a distintos escalones a paso de potencia reactiva. Para lograr esto necesitamos tener una lectura de intensidad. Para el funcionamiento del regulador de voltaje se debe conectar un transformador de intensidad de corriente que lea el consumo de la totalidad de la instalación. La capacidad de este transformador debe seleccionarse en función de la corriente del sistema. Los contactores. El contactor de maniobra de condensadores es un contactor especialmente diseñado para conmutar bancos de condensadores trifásicos o de uno o varios pasos. En aplicaciones de corrección de factor de potencia, suprimen las altas corrientes de arranque y de conmutación de los condensadores.
Los condensadores son los elementos que aportan la energía reactiva a la instalación. Normalmente la conexión interna de los mismos está hecha en triángulo. Su aplicación se centra en la compensación en instalaciones tanto en cargas fijas como en variaciones de carga y los dispositivos de protección. Para el banco de condensadores automáticos se necesitará de un interruptor principal y de protecciones individuales para cada paso, es decir, para cada condensador. La protección individual se recomienda realizarla a través de interruptores automáticos termomagnéticos de caja multifunción. Ventajas de instalar un banco de condensadores. Bueno, algunas ventajas de instalar un banco de condensadores es no pagar energía reactiva al suministrador de energía eléctrica, reduciendo el valor total de la factura mensual de energía. Disminuye las pérdidas de la red eléctrica por calentamiento de sus componentes. Aumenta la vida útil de sus equipos y maquinaria. Disminuir caída de tensión. Minimizar pérdida de energía. Ampliar la capacidad de transmisión de potencia activa en los cables. El beneficio más obvio es el ahorro de costos, ya que al tomar usted medidas para reducir su demanda eléctrica, conseguirá una reducción de su factura eléctrica. También mejora el voltaje en su instalación. Con la compensación de energía reactiva circula menos corriente por los cables, por lo que estos tienden menos caída de tensión y mejorar la tensión que llega a los equipos.